Hola amigos, aquí su servidor Silex. Hoy les traigo la segunda parte de la teoría de qué hubiera pasado si Goku y Vegeta F aparecían en Dragon Ball Super. Gracias por el apoyo, espero disfruten esta segunda parte. Sin más relleno, empecemos. Goku y Vegeta Super estarían sorprendidos. Esos sujetos se parecían a ellos, pero estos parecían tener un ki mucho más grande y violento. Goku Super se acercaría emocionado a Goku F y le preguntaría: ¿quién eres, Goku F? Se sorprendería este Goku, que parecía ser mucho más joven, era alguien más confiado y alegre, a diferencia de Goku F, que era más serio y desconfiado, debido a todos los infiernos y enemigos que atravesó en su vida. Goku F le diría que él venía de otra línea temporal o algo así. Era algo difícil de explicar. Goku Super se sorprendería de estas palabras. Vegeta Super miraría a Vegeta F sintiendo en él un ki gigantesco. Vegeta Super le diría si él también venía de otra línea temporal, a lo que Vegeta F diría que si Kiabe saludaría a Vegeta Super diciéndole maestro. Vegeta Super le diría que no le dijese maestro. Kiabe le diría que su nuevo maestro lo entrenó y ahora era mucho más fuerte, presentándole a Kale y Caulifla, a las cuales despreciarían a Goku y Vegeta Super, diciéndoles que los de su universo eran mucho más fuertes. Estas palabras molestarían a Vegeta Super. Goku y Vegeta F mirarían a Freezer sorprendidos, como ese ser que había causado tanta desgracia en su línea temporal estaba en el mismo bando que sus versiones más jóvenes. No pasaría mucho tiempo cuando el universo 11 aparecería. Todos quedarían asombrados del poder de Jiren. Goku Super iría a saludar al universo 11, pero Jiren le diría que se largase. Goku F miraría como su versión más joven era intimidada por este ser. Jiren miraría a Goku F despreciándolo, pensando que era igual a Goku Super. Todos los universos estarían en la plataforma listos para empezar. Daishinkan diría: el torneo del poder inicia ya a pelear. Todos los universos empezarían a atacarse entre sí. Todo se tornaría un caos. Gohan, al ser el líder del universo 7, les diría que se quedarán juntos, a lo que Goku y Vegeta Super no harían caso, saliendo a buscar oponentes. Goku F estaría peleando junto a Vegeta F contra el trío Peligro. Estos los atacarían con el propósito de eliminarlos, pero Goku y Vegeta F en Super Saiyajin eran más que suficiente para derrotar a estos tres contrincantes. Goku Super miraría la pelea desde lejos, sorprendido del poder de Goku F. Este tendría ganas de pelear con su otro yo, pero este sería atacado por otros enemigos del universo 9, enfrentándose a ellos y derrotándolos. El universo 9 estaba al borde de la eliminación. Goku Super estaría buscando a Goku F para pelear con él y finalmente lo encontraría. Este, con una sonrisa, le diría a Goku F que peleara con él, a lo que Goku F aceptaría. Este tenía la curiosidad de saber lo fuerte que era su versión más joven. Goku Super se transformaría en Super Saiyajin, atacando a Goku F, el cual también estaba en Super Saiyajin. Pero Goku Super era muy débil en comparación de Goku F en Super Saiyajin, pasando a su segunda forma transformándose en Super Saiyajin fase 2. La pelea parecía ser igualada. Ambos Gokus estarían repartiendo una enorme cantidad de golpes, pero Goku Super se daría cuenta que Goku F no estaba usando todo su poder, diciéndole: veo que no me mostrarás todo tu poder a menos que yo te muestre el mío. Goku Super elevaría su ki, transformándose en Super Saiyajin fase Dios, sorprendiendo a Goku F. Este no podía sentir su ki, pero sentía un aura más tranquila. Goku F estaba siendo superado por Goku Super Saiyajin Dios, obligándolo a transformarse en Super Saiyajin 3, casi igualando la pelea. Goku F, sorprendido del poder de Goku Super, el cual había llegado al terreno de los dioses, le diría que le mostraría su verdadero poder. Goku F elevaría su ki a niveles descomunales. Vegeta Super, que miraba la pelea desde lejos, estaría asombrado de la apariencia de Goku F. Este se había transformado en Super Saiyajin 4. Goku Super le preguntaría que cuál forma era esa, a lo que Goku F le diría que este era el Super Saiyajin fase 4. Él se fue por otro camino para volverse más fuerte. La pelea se extendería más. Ambos Gokus estarían muy parejos, desplazándose por toda la plataforma repartiendo gran cantidad de golpes. Goku F aumentaría más su poder dándole un fuerte golpe a Goku Super, quedando sorprendido de su poder. Goku Super estaría en el suelo, pero este se levantaría y se transformaría en Super Saiyajin Blue, dejando sin palabras a Goku F, el cual se lanzaría sobre Goku Super Saiyajin Blue. Teniendo una pelea pareja, ambos repartirían golpes por igual. Goku SSJ Blue lanzaría un Kame Kameha, a lo que Goku F le respondería con un Kame Kameha aumentado. Este choque de poderes causaría una explosión que eliminaría a varios participantes. Goku F le diría que su transformación parecía más efectiva que la suya, ya que parecía consumir menos energía. Goku F se daría cuenta que no valía la pena seguir extendiendo la pelea, ya que solo representaría un desgaste para los dos, pero Goku Super seguía atacando con todo. Goku
F le diría a Goku Super que nunca imaginó que lo obligarían a usar este poder y veía en él mucho potencial pegando un grito, haciendo temblar toda la dimensión del vacío, aumentando su ki a niveles descomunales e inimaginables, sorprendiendo a los mismos dioses. Bills diría ¿cómo es posible que un mortal tenga semejante poder? Los demás peleadores hasta el mismo Jiren dejarían sus combates y voltearían a ver el nacimiento del Super Saiyajin 5. Este tenía un aspecto aterrador e intimidante. Goku FSSJ5 se lanzaría con todo contra Goku SSJ Blue. La pelea parecía ser igualada, pero eso no duraría mucho. Goku FSSJ5 empezaría a destrozar a Goku SSJ Blue. No había punto de comparación. Goku SSJ5 era más fuerte, más veloz, era superior a Goku SSJ Blue. Goku F dejaría fuera de combate a Goku SSJ Blue, devolviéndolo a su estado base, pero este no lo eliminaría, dejándolo en un lugar seguro en la plataforma. Esto causaría el descontento de Champa, pero este lo ignoraría. Mientras esto ocurría, Kiabe, Kale y Caulifla estarían peleando contra los del universo 4, pero estos al haber recibido más entrenamiento los derrotarían en SSJ2, pero ellos no se esperarían un ataque por las espaldas de Freezer, el cual eliminaría a Kiabe, y este estaría por eliminar a ambas Saiyajin, pero estas serían salvadas por Vegeta F. Freezer estaría enfrente de este Vegeta F, el cual tenía la intención de eliminarlo por considerarlo una amenaza. Una batalla de grandes magnitudes se acercaba. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado esta segunda parte. Trataré de traerles cada parte los fines de semana. Antes de despedirme, quería agradecer a todos los que comentaron en el video anterior deseando buenas vibras. Gracias. Si quieres que te regale un corazoncito, solo comenta y lo haré. Suscríbete si te gusta mi contenido, lo agradecería mucho. Sin más, se despide su servidor Silex. Hasta la próxima.